Esto es Cabildeo Digital. En pocos meses, si eso se hace realidad, vas a llegar a unos 5.000 millones de dólares de deuda externa que van a caer adentro, o sea, en total 18.000 millones de dólares, y subirías del 29%, que es del Producto Interno Bruto, así rápidamente un 39% del Producto Interno. Eso es muy alto, Pablo, eso es muy alto en el estándar internacional. Votaron los 26.000 y ¿qué pasó con ellos? Los tuvieron que subvencionar, les tuvieron que dar las parcelas de Comibol, regalar equipo de Comibol, etcétera, etcétera. Y ahí nació el actual problema cooperativista, que es el gran problema. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es cuando se aplica dogmáticamente y no se ve lo que es un país, lo que es una sociedad. Entonces, por eso digo, no es cuestión de cortar, hay que transformar. 4.000 de deuda externa y 11.000 de deuda interna. $500,000. Son 526.000 empleados públicos, ¿no? Se comen 6.700 millones de dólares. Los impuestos no alcanzan para pagarles, Pablito. Los impuestos eran 6.400. Hay un déficit de 300 millones de dólares entre lo que recaudas de impuestos y lo que pagas salarios. Aquí hay un problema. Sumando interna más externa, ya estábamos por el 80% del Producto Interno Bruto. ¿Ves alguna salida? Sí, veo la salida y es lo ideal. La salida del gobierno. Presentamos a continuación la entrevista de Cabildeo TV. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en el sector de entrevistas de Cabildeo Digital y nos acompaña Pablo Villegas del Centro de Información y Documentación de Bolivia, el CEDI. Pablo, bienvenido. Gracias, Amalia, un placer estar contigo. El tema de hoy son los bonos, las subvenciones. Se ha abierto una polémica sobre si hay que eliminar o no los bonos, renta dignidad, por ejemplo. Consumen al año cerca de 1.000 millones de dólares. Unos dicen 1.000 millones, otros dicen cerca de 800 millones de dólares. Hay que recortar los gastos del gobierno porque tiene muy pocos ingresos. Pregunta directa, Pablo Villegas, ¿hay que eliminar los bonos? Hay que replantearlos, transformarlos. Y hay que ver porque si es solo por el gasto, podemos buscar en qué otra cosa se gasta 1.000 millones y vamos a encontrar, ¿no? Entonces, y ahora, hay que ver a largo plazo, en grande el problema. ¿Por qué hay bonos? ¿Cuál es su origen y cuál ha sido el impacto, ¿no? Puede haber habido impacto no en la pobreza, pero preguntarle al que recibe sus 300 bolivianos al mes, ¿no? Entonces, los bonos primero no han sido producto de los gobiernos progresistas, fue el primero que hizo eso fue Pinochet. Después, y en Bolivia fue Gonzalo Sánchez de Lozada, o sea, no tiene nada que ver con ideología. Y mientras se han desarrollado los bonos, no solamente en Bolivia, sino en Brasil, Chile, etcétera, hay otro problema que ha retrocedido y es la seguridad social. Es decir, no es lo mismo tener seguridad social, o sea, salud, jubilación, etcétera, que tener bonos, porque los bonos son al libre arbitrio del que está de presidente y que está entrando a una candidatura, como lo reconoció Mir Sader, que era del PT de Brasil, dijo que hemos utilizado eso para proselitismo, para las campañas electorales, y en Bolivia ha sido igual, ¿no? Pero por otra parte... Lo concreto es que tú tienes razón. La persona que recibió el bono, los mayores de 60, a ver, quítale. Quiero ver si alguien se anima a quitar algo que ya diste.
No sé, el Juancito Pinto tal vez tiene menos impacto, el bono Juana Zurduy para las madres, pero la renta dignidad que, como tú dices, la instauró Sánchez de Lozada, ya es parte de los bienes adquiridos, de las conquistas adquiridas. Mi impresión es que no hay forma de quitarlo, por más oneroso que sea. Totalmente de acuerdo, y por eso la cuestión es, no es mantenerlo por mantenerlo, sino hay que ver de qué sirve, ¿no? O sea, tienes entre los bonos, las subvenciones o los impuestos, son los tres elementos importantes aquí. Recaudas impuestos para redistribuir, y al redistribuir disminuyes las diferencias sociales, y subvencionas con el mismo objetivo. Y no es solamente disminuir las diferencias sociales lo que te da estabilidad política, sino que además mantiene sectores de la economía dentro de la economía. Por ejemplo, te digo, estaba en Guayaramerín hace un tiempo y un agricultor de los modernos como son ahora me dice, si suben los combustibles, no voy a poder comprar lo que compro, 20 litros, no sé cada cuánto tiempo, y claro, me da a entender que queda fuera de la economía. Ya, entonces, los que se preocupan por economía tienen que ver también este efecto de las subvenciones, los bonos y los impuestos, ¿no? Entonces, lo concreto es que hay que reducir los gastos. Definitivamente, en una situación de crisis, cuando los ingresos se han reducido, porque todo ha caído, y los gastos no se han modificado. El único que no se ha enterado que hay que reducir los gastos es el gobierno. Si no tocamos las subvenciones, los bonos, no las subvenciones, los bonos, porque hay otras subvenciones, ¿qué otros gastos tocarías? ¿Qué otro ítem reducirías? Hay que reducir lo que es gobierno. O sea, no estoy hablando de Estado en general, ¿no? Hay que reducir porque ya tenemos experiencia cuando se pretendió reducir, lo que se redujeron fueron servicios para la población, o sea, educación, salud, etcétera, y eso llevó a una privatización de una parte del sector, sino que hay que reducir. O sea, tienes demasiados ministerios, demasiada gente, hay muchas empresas estatales que solamente consumen, como EASBA, por ejemplo, ¿no? Entonces, haces eso y seguro que consigues haciendo eso los 1,000 millones que cuesta esto, ¿no? Entonces, pero es haciendo cuentas, o sea, no puede ser dogmáticamente esto lo cerramos porque cuesta. Entonces, también dejaremos de comprar combustibles, ¿no es cierto? Es decir, tiene que haber una visión económica de la sociedad porque esto es economía, ¿ya? Si no puedes sacar gente, como dije antes, de la producción o echar a la pobreza para tener inestabilidad. Si me permites, te pongo un ejemplo de nuestra historia. ¿Qué pasó en 1985? Hace poco estaba leyendo informes, no sé si los desclasificaron recién, pero los encontré del Banco Mundial y organismos similares que asesoraron al gobierno boliviano en las reformas estructurales, ¿ya? Y ahí me llamaron la atención de 1997, se evalúan a sí mismos y dicen, el mejor producto ha sido la ley de minería, el nuevo código, lo dejo aparte, pero respecto a lo que enfrentaron en el campo social, eso es lo que me llamó la atención, porque ellos creyeron que podías votar 26,000 trabajadores con familias, población dependiente de las zonas mineras, sin contar trabajadores bancarios, y hubo unos grandes despidos en otras zonas, pero despedir a estos 26,000 y que era como en el monte, matas en la manada de chanchos, matas al jefe y puedes cazarlos a patadas al resto de los chanchos, ¿no? Entonces se dieron cuenta que Bolivia era un país con legislación, con constitución, con instituciones y que la sociedad civil era organizada. Entonces votaron los 26,000 y ¿qué pasó con ellos? Los tuvieron que subvencionar, les tuvieron que dar las parcelas de Comibol, regalar equipo de Comibol, etcétera, etcétera. Y ahí nació el actual problema cooperativista, que es el gran problema. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es cuando se aplica dogmáticamente y no se ve lo que es un país, lo que es una sociedad. Entonces, por eso digo, no es cuestión de cortar, hay que transformar. Y te doy un ejemplo claro. Das el bono y van a comprar productos importados, ¿no?
o das para el Juancito Pinto para que compren, no sabes si van a comprar cuadernos, pero esos fondos tienen que ir a través del Estado y ser dirigidos específicamente a lo que se quiere. ¿Te das cuenta? Entonces, por ejemplo, te doy un ejemplo que no tiene nada que ver con socialismo. En Europa los niños van a la escuela y se les da desde ropa, comida, atención médica, etcétera. No se les da bonos. Entonces ahí ves el rol del Estado en los países, inclusive en Inglaterra, etcétera, que son capitalistas, ¿no? Eso te entiendo perfectamente. Uno no sabe si cobras el Juancito Pinto y si el padre se va a emborrachar con el Juancito Pinto, ¿no? Pero se supone que somos adultos, Pablo, ¿no? Que cada quien haga con su bono lo que quiera. Yo necesito mi bono para medicamentos, otros necesitan el bono para comprar pan. En fin, cada familia tiene, o sea, en eso discrepo contigo. Si me dicen, no te voy a dar el bono, te voy a dar acá unos papeles, unos bonos, unas tarjetas para que vayas a comprar esto de producción nacional, no me conviene. Que es un poco lo que están haciendo con ¿cómo se llama? El subsidio de lactancia, ¿no? ¿Qué es lo que está subvencionando a las empresas estatales? Es un subsidio de la empresa privada a la empresa estatal, al final de cuentas. No, de acuerdo, pero te digo, lo que está mal se puede corregir, pero este sistema existe en países avanzados, ¿no? Es parte normal de la vida de sus ciudadanos. Entonces, por ejemplo, por esto digo, en la escuela puedes darles los cuadernos, y evitas un gran problema, es que hay que vivir en Bolivia. Por ejemplo, en el campo, en el área rural, en febrero, cuando van a comenzar las clases, tú estás en el área rural y puedes comprar papa tempranera. ¿Qué quiere decir? Que no está madura, no está lista, y corderos, y toda la gente está haciendo gastos fuertes, para enfrentar gastos fuertes de la escuela. Es un país que se llama socialista, etcétera, te está llevando al capitalismo más brutal porque están destruyendo parte de su producción para pagar los estudios. Entonces, podemos enfrentarlos de varias formas, ¿no? Como tú dices o como yo digo, pero ese es el objetivo, ¿no? No, en el caso del Juancito Pinto, coincido contigo. En vez de darle los 200 bolivianos, sería mejor dar almuerzo en determinadas escuelas. Es otra historia. Tú decías, bueno, si hay algo que recortar es la dimensión del gobierno. Tengo este dato. El 2023, el año pasado, el gobierno gastó en sueldos 6.700 millones de dólares. 6.700. ¿Sabes que tiene más de 500.000 de empleados? No solo el gobierno central, ¿no? Gobierno central, gobernaciones, alcaldías, empresas estatales. 500.000. Son 526.000 empleados públicos, ¿no? Se comen 6.700 millones de dólares. Los impuestos no alcanzan para pagarles, Pablito. Los impuestos eran 6.400. Hay un déficit de 300 millones de dólares entre lo que recaudas de impuestos y lo que pagas salarios. Aquí hay un problema. Claro. Y te voy a dar más datos, por ejemplo, en el caso de Comibol o YPFB. YPFB tomaremos, recientemente sale el fracaso del pozo que estaban haciendo en Tariquía, y claro, Sinopec hace la sísmica, Sinopec perfora, Sinopec hace todo, y fracasan, y bueno, se van a ir más adentro a Churumas a hacer lo mismo. Entonces, yo digo, Sinopec hace todo, ¿para qué tienes empresa estatal? ¿Para que imprima contratos? ¿No? Y les pase los contratos al sector privado. Entonces, ¿para qué tanto empleado? Entonces, esos problemas son de gestión, ¿no? Claro, entonces eso hay que arreglar. Y el mismo problema tienes con todas las empresas estatales. En realidad, las empresas estatales son ventanillas de contratos, ¿ya? Exacto. Entonces, ahí está. Y ahora, ahí viene el problema. Como el sector que hace los contratos, que es una élite dentro del empresariado, caseros del gobierno, como el que ha construido, por ejemplo, el ingenio en Guanuni sin agua, y después le han dado otra vez el contrato para que le ponga agua.
Entonces, como ellos son, claro, así es, ¿no? Ellos son los caseros, entonces, ¿a ellos qué les importa si encuentras gas o no encuentras? Igual cobran por hacer el agujero, y claro, al que les da los contratos y recibe, ya sabes, una bendición, entonces igual no les interesa, entonces no puede haber ese tipo de relación, entonces eso hay que corregir, pero como digo, son errores de gestión, ¿no? Uno de los gastos más grandes es la subvención a los hidrocarburos, ¿no? El 22.700 millones de dólares, este año se presume 1.792, están 1.700 millones de dólares, el año 22, el año 23, y este año va subiendo, a pesar de que dicen que van a hacer esto y lo otro. Y esta subvención tiene que ver con la compra de carburantes, como tú dices, y yacimientos, que debería importar carburantes, no importa carburantes, sino que da contratos, ¿verdad? Millonarios, fantástico, como tú dices. Figura, con antecedentes en todo el mundo. Esto sí, habría que pensar cómo eliminas esta subvención. Sí, pero yo insisto siempre en tener una visión más amplia porque, por ejemplo, cuando ves la historia de Argentina, se caía con una dependencia grande de hidrocarburos. ¿Y cuál era la causa históricamente? Que metieron autos privados como si fuera regalo, cuando no tenían la industria que iba a abastecer eso, ¿no? Entonces en Bolivia, si te acuerdas los decretos de nacionalización o de importación de automóviles, entonces han metido una cantidad de autos que nos ha hecho más dependientes. O sea, nunca hubo una política que calcule este problema, ¿no? ¿Cómo va a crecer el parque automotor? Que es de uso personal, además, en gran parte no es productivo, y la producción de combustibles. Y la otra cuestión es, bueno, desde el 2006, ¿qué se ha hecho para producir combustibles, para aumentar la producción? No se ha hecho absolutamente nada, ¿no es cierto? Ahora estamos ante el problema consumado, y claro, es fácil decir, hay que quitar la subvención. La subvención es que aproximadamente, la parte de subvención, ¿no? O sea, no el total del costo, son como unos 1.400, el año pasado 1.450 millones. Y otra vez digo eso, hay que ver el Estado, todo lo que cuesta el Estado, hacer las cuentas, y a quién lo sacamos y a quién le cortamos el gasto, ¿no? Por ejemplo, tú debes estar mejor informada que yo. ¿Cuánto gasta el gobierno en propaganda? ¿No? ¿Cuánto gasta? Nos tiene el país inundado de propaganda. Entonces, por ejemplo, ahí se puede hacer esos cortes y ver cómo se hace el problema de los... Porque hay una cosa, la Unión Europea este último tiempo ha subido enormemente la subvención a los combustibles. Todos los países subvencionan, o sea, no solo combustibles, subvencionan alquileres. Aquí en Disoñar, en Europa subvencionan alquileres, etcétera, etcétera. Y entonces estamos ante esos problemas, ¿no? Pero por eso no es la cuestión de aplicar guillotina dogmáticamente, ¿no? No hay que aplicar guillotina, pero no nos podemos comparar con Europa, porque son países que también tienen muchos ingresos, muchos impuestos. Como ves, acá los impuestos no alcanzan ni para pagar la planilla de salarios. Ahora bien, tal vez lo más inteligente es aumentar los ingresos, pero el gobierno no piensa aumentar los ingresos, lo que piensa es aumentar la deuda externa. ¿Tienes algún dato, Pablo, sobre deuda externa? ¿A cuánto llega y cuánto pagamos cada año por concepto de servicio de la deuda externa? Es decir, lo que hay que pagar de capital e interés. Ya, mira, hay algo que me preocupa mucho de la deuda externa. Hemos acabado el año pasado con 13.300 millones de dólares de deuda externa. Me puedo equivocar un poco. Y este año el presidente del Banco Central anuncia que hay como 4.400 millones de dólares de deuda externa que se van a desembolsar.
Parte de eso son los famosos 750 millones por los que estaban peleando gobierno, masistas, etcétera, etcétera, en el Parlamento. Y es como si cada semana sale otro nuevo proyecto. Ya no son 750 millones, lo último era 900, casi 1.000 millones. Y a eso me he enterado de un préstamo de 352 millones para la planta de zinc en Potosí, ¿ya? Que todavía no está ahí en el tratamiento en el Parlamento. Entonces fácilmente en pocos meses, si eso se hace realidad, vas a llegar a unos 5,000 millones de dólares de deuda externa que van a caer adentro, o sea, en total 18,000 millones de dólares, y subirías del 29%, que es del Producto Interno Bruto, así rápidamente un 39% del Producto Interno Bruto. ¿Eso es muy alto, Pablo? ¿Eso es muy alto en el estándar internacional? El estándar internacional, tu vecino es una cosa, tu bolsillo es otra, ¿no? Cuando tú ves que, por ejemplo, las exportaciones han caído 20% del 2022 al 2023, y con eso pagamos, ¿no? Han caído así, y cuando vas un poco más a fondo, ves que los dos responsables de esa caída son básicamente gas, y eso no va a mejorar. No vas a tener más. Dos, minerales, no va a mejorar, no vas a tener más. Claro, lo del oro va a haber más, pero esos son otro país aparte, ellos no pagan, ¿no? Entonces, no va a mejorar la situación. Entonces, ¿de dónde vamos a pagar esa cantidad? Y además tienes la deuda interna, que sin aumentar estos 4,000, casi 5,000 millones de dólares, sumando interna más externa, ya estábamos por el 80% del Producto Interno Bruto. Entonces tienes un Producto Interno Bruto que, bueno, puede subir, pero si sube es con esa deuda, porque así se calcula. Claro. Sí. En los datos que tengo, en el presupuesto para este año, sí, se calcula una deuda nueva de 15,000 millones de dólares, 4,000 de deuda externa y 11,000 de deuda interna, que era lo que tú estabas calculando. Sí, eso es, ¿no? Entonces, claro. No. Muchísimo. Ahora lo grave es que esta deuda hay que pagar cada año, ¿no? Claro. Y este año me parece que había que pagar, cada año sube, ¿no? El servicio de la deuda externa, 1.700 también, Pablo. Para este año hay que pagar 1.700 millones de deuda externa. Es tanto como la subvención de la gasolina o de los carburantes en general. Obviamente es mucho mayor que el bono renta dignidad, ¿no? Claro, el año pasado hemos pagado, comparando con las exportaciones, el 11,1% de las exportaciones, pero habías tenido una caída fuerte de las exportaciones. Si esa caída se mantiene a ese ritmo, entonces eso estaba calculando, va a llegar al 14% de las exportaciones. ¿Ya? Entonces, porque ahí está, porque de ahí pagamos, ¿no? Desde ahí es de donde saca para pagar, entonces eso va a ir subiendo, y ahí no estamos contando toda esa montonera de plata de la que hemos dicho que va a llegar. Entonces la situación es grave, ¿no? Pablo, tú ves, para cerrar, queda claro que hay mucho gasto, mucha subvención, y no hay una fuente de ingreso. Si la fuente de ingreso es la deuda externa, estamos fritos. Eso puede salvar la coyuntura, pero no salva la economía ni siquiera a mediano plazo. ¿Ves alguna salida? Sí, veo la salida, y es lo ideal. La salida del gobierno. Eso yo creo, el plan de endeudamiento externo que tienen es el mismo que querían utilizar con el corazón energético de Sudamérica. Es decir, puro endeudamiento, y con la esperanza de que eso mueva la economía,
haga subir el Producto Interno Bruto. O sea, habíamos vivido más de una década con recursos en gran parte propios, desperdiciados, pero hizo mover el país, y ahora hacer lo mismo con endeudamiento, con la esperanza nada económica, nada racional, de sobrevivir una década más haciendo girar el país con esa plata. Entonces, ¿qué es lo que estás viendo? No hay una idea de un plan económico, es un plan de poder, es para quedarse en el poder y después ver qué se hace. Ese es el problema. Ahora, ¿qué se debía hacer? Lo ideal sería que, viendo nuestra historia, cuando había esas reuniones de partidos, se reunían, consensuaban, aunque no nos gustaba el resultado, pero algo así. Pero estás con un sector que no quiere negociar, no quiere hablar y tampoco tiene la capacidad, ¿no? No tiene la capacidad. Entonces, lo que yo me temo es que esto podría llevar a lo que ha llevado en el país muchas veces, o sea, el 2003, etcétera, o el 2010, cuando la gente salió a la calle y paró el gasolinazo, ¿no? Entonces, eso, pero después si hubiera un gobierno racional, etcétera, pues para mí la cuestión es eso, ¿no? Hacer los cálculos, ver qué puedes cortar, y el objetivo de reducir el Estado es hacerlo eficiente, ¿no? Hacerlo eficiente y elaborar un programa económico, no un programa económico de 20 años, ¿no? Y esto no es porque lo que oigo para muchos es llegar a candidatos, es llegar al gobierno y cerrar todo y dejar todo en manos del sector privado. Entonces llegan para no gobernar. Entonces yo creo que tiene que ser una confluencia entre sector estatal y sector privado, ¿no? Especialmente los que no han mamado de la vaca todos estos años, ¿no? Y sectores pequeños. Sí, el plan económico es un plan productivo, ¿no? Exacto. No puede ser un plan de endeudamiento. Exacto. Y lo que aquí no es un plan productivo. Muy bien, o sea, totalmente de acuerdo, porque, por ejemplo, lo que se hizo en el 1985 fueron planes monetaristas, ¿no? Pero te quedas sin aparato productivo. Es por eso que la deuda externa continuó creciendo y creció más que de la ODP, y todo el tiempo ha seguido creciendo. Entonces tiene que ser un aparato productivo, pero no ese discurso, porque no es otra cosa de sustitución de importaciones que no tiene ninguna estrategia. O sea, porque cuando tú ves, yo veo, digamos, las estadísticas de importación, ahí veo qué es lo que tengo que sustituir, ¿no? Entonces agarro los sectores más estratégicos, y uno que se está comiendo el presupuesto es la importación de combustibles, por ejemplo. Entonces, claro, ¿y qué están haciendo para sustituir eso? Absolutamente nada. Están dando plata a su militancia. Entonces necesito bueno, no quiero alargarme más, ¿no? No, está claro, está claro. Y solo de comentario de pasada, y con eso cerramos, Pablo, el plan para sustituir la importación de carburantes es hacer biodiesel, ¿te parece? Igual en este caso hay que ver costos, ¿no? Hay que hacer números. ¿Cuánto estás pagando? Por si vas a pagar más de lo que costaría importar, mejor importas, ¿no es cierto? Pero yo digo, hay un problema más grande, y no es mi idea, me han planteado varios cuando hablamos del problema de Bolivia con otra gente de afuera, dicen, ¿y por qué siguen exportando su gas? ¿Por qué no guardan para ustedes? Claro, y obviamente si paramos, nos hemos hecho tan dependientes de eso que tienes que plantear otro modelo económico, ¿no? Entonces, pero así es complicada la situación, ¿no? Bueno, Pablo, una conversación para pensar, para meditar. Aquí se necesitan soluciones y todavía no se han formulado, y menos por parte del gobierno. Vivir de la deuda externa me parece que nos lleva a un barranco, ¿no? Nos lleva a un precipicio. El endeudamiento no es una solución económica. En fin, Pablo, mil gracias. Muchas gracias, Amalia, un placer. Hasta luego. Hasta la próxima.